Yo creo que se equivoca. En la brita de los baños de Pozzuoli del siglo XII, que habla de todos los baños de una zona de Italia, de baños termales, se explica que las urgencias termales son lugar de salvación y de purgación por su estrecha conexión con el inframundo a través del agua. Entonces yo creo que esto ya es clave para orientarnos a que el purgatorio se situaba en la antigüedad en las termas y en las saunas. Dice concretamente que de la casa de los tormentos, que es el infierno, provienen la salud y la salvación, y que esa agua hirviente que castiga a los muertos en el inframundo es la misma que nos proporciona la cura. En el infierno los castiga y en la sauna nos cura. En otro caso de esta misma obra de los baños de Pozzuoli, se sitúa debajo de un baño en el lago Astar, las puertas del infierno. Dice que allí Cristo franqueó las puertas del infierno y condujo a los muertos con los suyos. Entonces tenemos una contigüidad entre las saunas y el infierno. Las saunas es como si fueran puertas del infierno. Son lugares contiguos, muy próximos, y es el mismo agua la que tiene aplicaciones distintas dependiendo de la temperatura. Abajo, pues castiga, y arriba cura, ¿no? Y proporciona la salud o la salvación. Tenemos otro caso del siglo XIII, que nos lo cuenta la leyenda lombárdica, la leyenda áurea lombárdica. Les habla de dos santos que iban paseando por el campo, junto a un castro, y vieron a un montón de aves sumergiéndose en un río, como un remolino. Podía ser una terma también, no sé. Y ambos creen que esas aves representan a las almas, que se están purgando, sumergiéndose en el río. Y hay un comentarista posterior del siglo XVI, un luterano, que deduce de este texto que el purgatorio no está en el fuego, sino en las termas, en los baños y bajo la sombra de los árboles. Que no se puede creer que el fuego sea el purgatorio, sino que está en las termas, en los baños. Bueno, un momentito. Aquí tenemos el Ninfeo, que es un templo, el templo de Santa Eulalia de Bóveda en Lugo. Tiene decoración, es un templo dedicado a las aguas y tiene decoración de aves. Probablemente, pienso yo, que esas aves estén representando en un templo dedicado a las aguas, pues las almas. Puede ser, no sé. Llegamos entonces a la leyenda de Santa Mariña de Aguas Santas, que se desarrolla en una sauna castreña. No tenía fotografías mejores. Al fondo se ve el horno y en la antecámara se sitúa la piscina. Conocemos esta leyenda por el obispo Muñoz de la Cueva del año 1728. Nos dice que el martirio de la santa, aproximadamente sucedió en el siglo III, pues el martirio de la santa transcurre entre el horno y la piscina. Aunque en mi opinión no se trata de un martirio. Muñoz de la Cueva se sorprende cuando nota que la santa está siendo sometida por el romano Olibrio a un purgatorio. Dice, tras el primer suplicio que Olibrio le infligió a Marina por el fuego, ahora le toca el agua y manda que la echen atada de pies y manos en un baño o estanque de agua. Sería esa piscinita de ahí abajo. Y entonces dice Muñoz de la Cueva, lo que el romano no sabe es que por el fuego y por el agua lleva Dios a los suyos al refrigerio mayor, quiere decir a la salvación. Entonces Muñoz de la Cueva se da cuenta de que ahí hay un purgatorio, no es un martirio, la está sometiendo a un proceso purgatorio, ya en el siglo III.
Pasamos a todos los apartados. Sería que, bueno, una demostración de cómo en los nacientes termales, en los manantiales, en las caldas concretamente, pues se llevaban a cabo ordalías o juicios de Dios en la Edad Media. Este es un documento del año 996 que yo creo que es único en España, que bueno, refiere cómo se celebra un juicio, o sea, cómo el matrimonio de Istofredo y su mujer Egilo fueron sometidos, acusados de robo, fueron sometidos a juicio y posteriormente se les sometió a la pena caldaria. Nos dice que la pena caldaria se situaba en el río Miño, en las Caldas. Es decir, no eran un caldero, como todo el mundo piensa, sino en unas caldas. No sé qué caldas serían, las caldas en el Miño, las Chabasqueiras, no sé qué caldas, pero allí se los metió no para torturarlos, sino para limpiarlos, para purgarlos de sus pecados, del hurto, ¿no? Bueno, pues vemos uno de estos juicios, ¿no? Celebrado en Galicia, en las Caldas, que además de nos aclara el origen etimológico de la ordalía llamada prueba caldaria, está relacionada con las caldas. Nos presentan aquí y ahora un juicio divino, un purgatorio aquí, no en el más allá, sino aquí. Y yo entiendo que este juicio se celebra en unas caldas, en una hacienda termal, no por azar, sino porque por la creencia pagana que estamos analizando, que considera que las termas son antesala o puerta del infierno, un primitivo purgatorio. Vamos a ver ahora más evidencias. Podemos remontarnos más atrás del siglo V, antes de Gregorio Magno, para demostrar que los manantiales termales se consideraban conectados ritualmente con el inframundo. Bueno, sabemos por San Martiño de Dume, en su libro, en su obra de Correctiones Rusticorum del siglo VI, la costumbre de la gente del rural galaico que rendían culto a los dioses paganos, ¿no? En el siglo VI todavía, en los lugares donde se manifestaban, como pueden ser manantiales, ríos, bosques, encrucijadas de caminos y determinadas piedras. Allí les construían templos, aras, como esta que tenemos aquí, y realizaban sacrificios y depositaban ofrendas. Bueno, vamos a comentar concretamente dos aras dedicadas al dios bormánico, localizadas en Caldas de Vicela, que son unas caldas, ya lo dice el topónimo, y otras dos aras dedicadas al dios Edobio, encontradas en Caldas de Reis. Bueno, una de ellas ha desaparecido, pero no importa. Lo que vamos a comentar es el nombre de los dioses. A ver si nos aporta alguna pista sobre su carácter infernal, su carácter, relacionado con esto, ¿no? Para empezar, Galaequia, no solo la actual Galicia, sino el norte de Portugal, es la única zona de la península ibérica donde se conservan nombres de divinidades indígenas de carácter termal. Pues una es Bormánico, otra es Edobio, hay alguna más, pero he elegido estas dos porque se adecuan mejor a lo que voy a decir, ¿no? Este nombre del dios Bormánico aparece como reo bormánico, no deo, reo. Reo significa río en la lengua prerrománica. Que ha aparecido en Caldas de Vicela. Bueno, pues para el profesor Moralejo, la etimología de bormánico remite al indoeuropeo worm, calentar, caliente. Para el profesor sería una palabra no céltica, lo cual es discutible. Tendrían el mismo origen, este bormánico, que el inglés o el alemán warm, caliente, o que el griego thermos, como termómetro, ¿no? Caliente. El dios Edobio de Caldas de Reis, para el profesor Isidoro Millán González Pardo,
es una raíz también relacionada con el fuego, ¿no? La raíz indoeuropea aid, que significa quemar, arder. Y guardaría de esa raíz proviene en el latín aedes, que es un templo o la casa donde está el fuego del hogar. Según creo, este aedes o edovio también podría estar relacionado con el nombre latino del Ares. Pero bueno, en ambos casos los dioses se nombran mediante una especie de circunloquio. El dios que quema, el que arde. Podríamos estar ante simples divinidades de las aguas termales, o podrían ser dioses infernales. Ello explicaría ese tabú religioso y la prevención de evitar nombrarlos directamente. También tenemos alguna evidencia más leonomástica, como el hidrónimo Burga, con el que se designan los manantiales termales, ¿no? Proviene de la raíz indoeuropea ver, que significa borbotar, hervir. De esa misma raíz descienden en latín ferveo, hervir, y el céltico borbo, de donde salen en el gallego borbulla y burga. El ouresano padre Feijóo hablaba de una creencia popular de Ourense, de que las burgas se originaban en fuegos subterráneos. Creía que había un fuego subterráneo, infernal, digo yo, que originaba esos manantiales. Entonces, este sería otro testimonio de relación entre las aguas termales y el infierno. Aparte, tenemos 5 aras dedicadas al dios Rebe Anavareaico, que aparecieron en las burgas de Ourense, 5 nada menos, y el profesor Moralejo también piensa que ahí, en ese nombre del dios, una parte del nombre podría estar relacionado con la raíz hervir, de la que sale burga. O sea, serían aras dedicadas a las burgas, al dios de las burgas, al dios que borbota o hierve, que hace hervir esos manantiales. También Rebe, vuelve a ser el río que vimos antes, es un río infernal probablemente, un dios en forma de río infernal. Bueno, la última evidencia en la toponimia local, que he encontrado un poco de casualidad, la verdad no esperaba encontrarlo, pero bueno, está aquí cerca, en Viana do Bolo, la fuente de Bembibre. Pues la verdad yo no sabía que se llamaba así, fuente de Manacarbois. Lo he encontrado en este documento del año 1799. Lo dice al margen, bueno, son unos textos que iba recopilando Tomás López, geógrafo del rey, y los capellanes de los pueblos y le enviaban pequeñas historias del pueblo y mapas, ¿no? Entonces el capellán de Ourense, puede ser, pues dice que hay una fuente muy famosa, que es fuente llamada en el idioma del país de Manacarbois. Según él cree, porque produce carbones. No sé, yo creo que la gente le podía llamar de Manacarbois porque pensaba que salía caliente, venía en fuego infernal, los carbones del infierno, puede ser, no sé. En mi opinión también conecta el nombre con la tipología de las aguas carbónicas. Podría estar relacionado este Manacarbois con las aguas carbónicas. Y llegamos por fin a una revisión, así un poquito por encima, del termalismo atlántico. Además las de Galicia, o la Galaica, para ser más precisos, ¿no? En Irlanda, en el condado de Donegal, también hay estas construcciones que les llaman sweat houses. Son saunas, se meten por esa puertecita, allí encienden un fuego, empiezan a sudar, después al cabo de un rato salen y se dan un baño de agua fría. Alternan frío o calor, como aquí los lusitanos, ¿no? Bueno, pues para la investigadora Ellen Gardiner, el lugar del purgatorio de San Patricio, que
es un tema muy famoso en la Edad Media, el tema del purgatorio de San Patricio. Iba mucha gente a Irlanda peregrinando para experimentar allí las penas del infierno. Bueno, pues para la investigadora Ellen Gardiner, el lugar del purgatorio de San Patricio sería una de estas saunas. No explica cómo llega a la conclusión. A mí me parece que queda claro por qué. Las saunas, las termas, conectan con el inframundo, con la limpieza, con la purga de los pecados, lo hemos visto, ¿no? Pues el purgatorio de San Patricio se ubicaría, según esta autora, en una de estas saunas. Allí pues acudirían a curarse de enfermedades físicas y espirituales, y como lugar de peregrinación pues uno se purgaría de las enfermedades espirituales. El programa ritual consistía en penitencia, oración, encierro, ayuno y privación del sueño, comprendiendo una noche encerrado en la oscura cueva de la solitaria isla. Allí se alcanzaría un estado alterado de conciencia, se experimentarían visiones de más allá, algunas de las cuales han sido relatadas por el catalán Ramón de Perellós en el siglo XIV. Bueno, esta es una reconstrucción del purgatorio de San Patricio, que actualmente se sitúa en la isla de Station del lago Der. Como podéis ver, pues es un paisaje mítico. Hay varios, bueno, concretamente 7 cronlets o círculos de piedra, varios túmulos funerarios, y bueno, por ahí situada estaría la caverna del purgatorio. Bueno, pues en este lugar se aprovecharon elementos paganos, ¿no?, como puede ser la sauna, los cronlets o círculos de piedra, las tumbas, y se creó un lugar de peregrinación alrededor de estos elementos de culto preromanos. Bueno, pues lo mismo se repite en el caso de Armea, donde se llevó a cabo el martirio de Santa Mariña de Aguas Santas. Aquí en Armea se utilizan elementos y monumentos de un paisaje mítico, y se articula sobre ellos la antigua tradición popular del martirio o purgatorio de Santa Mariña. Bueno, pues ¿qué elementos son estos? La ciudad de Anfiloquía y Armenia, que eran los nombres que recibían teóricamente pues Armea, ¿no?, Armenia. Y Anfiloquía, pues no se sabe muy bien dónde puede estar, Anceoz, no sé. ¿Qué otros elementos se aprovechan? Los fornos y la piscina de la sauna castreña, la casita de la Santa en Piñera de Arcos, la pioca, el carballo, las 3 fuentes que emanaron al botar su cabeza. Bueno, son elementos míticos del pasado que se aprovechan para crear ahora la leyenda, bueno, ahora no, pero a lo mejor sobre el siglo III o IV, la leyenda de Santa María. Muy parecido a lo que ha sucedido con el purgatorio de San Patricio. Sería interesante a lo mejor valorar un poco porque estas saunas aparecen en los lugares de Galaequia, el condado de Donegal, las islas Orkney y el Báltico, pero bueno, no ha lugar a quedar para otra ocasión. y ya llegamos a las conclusiones. Bueno, la máxima autoridad en el tema del purgatorio dice que el purgatorio es una idea nueva del cristianismo. No lo parece, ¿no? Parece que ha tomado en préstamo de las religiones anteriores una parte muy importante de los elementos esenciales, ¿no? Pues el paisaje mítico del inframundo, esos ríos subterráneos de lava ardientes, las puertas infernales a las cuales, desde la sauna se pasa a ese inframundo. Conserva a los dioses paganos, pero los ha transformado en demonios. Conserva también el motivo de la salvación del alma, o del espíritu, como queramos llamarle, a través de la limpieza por el agua, preferentemente termal. Otra cosa que dice este autor es que, él se centra mucho en el fuego. En mi opinión no es el fuego, sino el agua.
el elemento clave que proporciona la salvación, el que se utilizaba en las ordalías o juicios divinos en forma de baños termales o baños alternando frío y calor. Tenemos las pinturas de Labrada, que es un purgatorio, son del siglo XV. En mi opinión es totalmente un baño, una terma. Se ha utilizado completamente. Bueno, pues el cristianismo ha acabado, dice este autor, que es un experto en el purgatorio. El cristianismo ha acabado por situar el purgatorio en el más allá, pero en la antigüedad el sitio del purgatorio estaba aquí, en el más acá, efectivamente. Santa Marina se la martirizó en vida aquí, o sea, se la purgó. A aquella pareja de ladrones que sufrieron la prueba caldaria también fue en vida, o sea, estaba aquí. El cristianismo ha acabado llevándoselo al otro lado. En resumen, el purgatorio es una versión extendida de un tratamiento termal, un baño ritual con connotaciones místicas para obtener la salus, en el que se pueden experimentar incluso, como en el purgatorio de San Patricio, visiones del más allá. Y se practicó en saunas y nacientes termales por su consideración de antesalas del inframundo. Bueno, hay otro detalle que pone de relieve la importancia del baño de las almas. Pues al final del baño normalmente se utilizaba pues un rascador cutáneo para eliminar impurezas. Pues ese rascador cutáneo también aparece grabado en los sepulcros romanos. Es esa especie que es como una navaja de afeitar. Pues aparece grabado en los sepulcros romanos porque simboliza la pureza del difunto que emprende el viaje a la limpieza del alma, cuando emprende su viaje a más allá. Este concretamente es creo que es una pieza única en Galicia, y no sé si incluso en la península. Es un sarcófago romano, reutilizado ya en época medieval. Tiene todos estos estrígiles grabados y en el centro un crismón. Es un sarcófago paleocristiano.